buenas noches. Bienvenidos una vez más a Banca 19. Luego de haber disfrutado lo que es este fin de semana largo, por supuesto que nosotros comenzamos la semana brindando muchísima información. Parte de ella es de lo que ocurrió la semana pasada y también de algunas dudas que generaron ciertos acontecimientos que pasaron prácticamente desapercibidos, pero que nosotros obviamente nos enteramos, hicimos notas y quisimos ir un poco más allá. ¿A qué me refiero específicamente? La semana pasada y luego de haber pasado una semana que los trabajadores de la cooperativa Sudantex comenzaron nuevamente a prender las máquinas para hacer funcionar la textil, recibieron de manera bastante particular la visita de los inspectores de la OPDS, ¿sí? Que es un organismo provincial que se encarga de hacer las inspecciones y posibles clausuras, obviamente, que tienen que ver justamente con el medio ambiente. Lo que hicieron es llegar, en este caso, personas de la OPDS a la cooperativa Sudantex, decíamos, donde estaban funcionando anteriormente HM, TRC y Celanova. Hablaron con los trabajadores que son los integrantes de la cooperativa, porque justamente después de muchísimos años, y nos llama poderosamente la atención esto, vinieron a hacerles una inspección de las calderas, que dicho sea de paso y entre paréntesis, las calderas de gas ya hace 2 años y medio, por ejemplo, que no funcionan. Entonces todavía llama más la atención decir, bueno, a ver, vienen a inspeccionar algo que verdaderamente hace años que no funciona, vienen a hacer una inspección luego que más de 10 años no estuvieron aquí en nuestra ciudad, por lo menos en lo que es la Sudantex hoy haciendo una inspección de estas características. ¿Quién los mandó? ¿Por qué vinieron? ¿No? Finalmente no ingresaron a la fábrica, vamos a escuchar un audio de los trabajadores muy cortito, pero esto nos llevó a preguntarnos, ¿por qué la OPDS verdaderamente se está tan preocupada por el cuidado del medio ambiente? Por ejemplo, no viene a inspeccionar lo que tiene que ver con Ecoazul, que es el relleno sanitario que hay en nuestra ciudad, que sabemos que hace muchísimo tiempo venimos con determinadas problemáticas de cara a lo que hace el medio ambiente de la ciudad. De hecho, este año desde el Frente Renovador se presentó un proyecto para llevar a cabo una audiencia pública que finalmente luego se efectivizó, donde se dejaron plasmadas diferentes propuestas para que llevara a cabo el Poder Ejecutivo. ¿Qué pasó luego de esta audiencia pública? ¿Cómo se encuentra hoy el estado de Ecoazul? ¿Por qué? Mucha de la maquinaria que en su momento compró el Estado municipal y presentó aquí en el veredón de la municipalidad, poniendo como siempre las banderas de la municipalidad, gestión INSA, donde estuvo el intendente José Insa, donde estuvo el secretario de Obras Públicas Héctor Volpe y otros funcionarios acompañando, diciendo, bueno, cómo estaban equiparando en este caso al relleno sanitario. Se encuentran parte de estas maquinarias dispersas en diferentes puntos de la ciudad, pero no específicamente en este lugar, prestando el servicio que deberían. Esto lo fuimos a preguntar, todo esto fuimos a averiguar a raíz justamente de esta visita bastante sospechosa, entre comillas, porque verdaderamente no le encontramos un porqué determinado, tampoco lo pudieron hacer los trabajadores de la OPDS en nuestra ciudad. ¿Por qué la OPDS viene tan preocupado a hacer una inspección a Sudantex después de que, por ejemplo, durante 10 años no había venido, que sabemos en las condiciones que estaban los trabajadores? ¿Por qué no habían venido o por qué ya que están en la ciudad no vienen a hacer una inspección, por ejemplo, aquí a Ecoazul, que es una de las problemáticas más importantes que tenemos en cuanto a la contaminación del medio ambiente, ¿no? Son muchas preguntas y pocas respuestas. Entonces dijimos, bueno, a raíz de esta visita vamos a visitar nosotros y vamos a ver incluso las imágenes que tomó Tomás Galicho para Banca 19 del estado en que se encuentra hoy Ecoazul. También tenemos imágenes de maquinarias dispersas, como decíamos, en distintos lugares de la ciudad. Hablamos con concejal del Frente Renovador, con Pablo Gianibelli, que estuvo acompañado de Ernesto Álvarez, que él estuvo trabajando en su momento durante la gestión de Duclos en este relleno sanitario, que hoy pertenece a los equipos técnicos del Frente Renovador, contándonos acerca, bueno, de cómo se encuentra, cuál es el estado desde su punto de vista, y también el concejal por esta audiencia pública y cuáles son los pasos a seguir. ¿Se puede llegar a venir una denuncia penal con respecto a este tema? Lo va a contestar hoy Pablo Gianibelli, pero también obviamente quisimos hablar con el Poder Ejecutivo. En este caso vamos a escuchar a Juan Zuparo y Albino Ponce, que son los encargados de servicios públicos y a la vez también de Ecoazul, porque el verdadero responsable, el funcionario que está en la primera línea, que sería Héctor Volpe, está muy ocupado en los trabajos del balneario y no pudo darnos la nota, que es en realidad con quien queríamos dialogar porque entendemos que es el principal responsable. También la semana pasada se dio a conocer que finalmente tuvo la sanción que correspondía por parte de senadores y diputados, lo que tiene que ver con la ley 11.747, que es la ley de paritarias municipales, y ahora sí, todos los municipios van a tener a la hora de arreglar los salarios que ver determinados
determinadas condiciones de cara a los derechos de los trabajadores. Era la derogación de una ley que hace muchísimos años muchos gremialistas venían luchando, entre ellos el Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul, que lidera Omar Varela, ¿sí? Que durante años y años siempre reclamaban la derogación de esta ley, que finalmente la semana pasada se hizo realidad, se festejó incluso allí porque parte de nuestra ciudad, del STMA, estuvieron en la legislatura provincial, luego aquí en el veredor municipal tenemos todas las imágenes y dialogamos con el sindicalista, con Omar Varela, para que nos cuente qué implica la derogación de la ley, como decíamos, de paritarias municipales, que es muy pero muy importante de cara a los trabajadores. Y finalmente, de cara también a lo que son las elecciones del año que viene, en 2015, sabemos que hay muchos movimientos, fundamentalmente internos, de todos los partidos. Si bien hay nombres que ya están flotando, ¿sí?, en la ciudad como precandidatos a intendentes, hay un solo partido que los oficializó. En este caso, desde el Partido Socialista, en el marco del Frente Amplio UNEN, los eligieron al doctor Eduardo Lapenta para que sea el precandidato intendente del Partido Socialista en nuestra ciudad, y también a Eliseo Lafuente para que sea, en este caso, el precandidato en primer término a concejal que lleve la lista del Partido Socialista. Fuimos a dialogar con ellos acerca de esta propuesta que hace el partido y tenemos acá en vivo también lo que es la contestación de los dos dirigentes, ¿sí?, de dos referentes importantes del Partido Socialista. Vamos ahora sí en Banca 19 a comenzar rápidamente con el primero de los temas. Tenemos mucho material para compartir y, como siempre decimos, los verdaderos protagonistas son a quienes decidimos ir a entrevistar para hablar de la realidad de la ciudad. En este caso en particular vamos a escuchar un audio muy cortito, nada más, unos minutos dura aproximadamente, donde los integrantes de la cooperativa Sudantex, estamos hablando de Marcelo Bruno y de Germán Jiménez, nos cuentan acerca de la visita de los inspectores de la OPDS a la planta la semana pasada. Sí, vinieron como a las 9 de la mañana. ¿Qué día vinieron? La semana pasada. Miércoles, Miércoles, ¿no? Miércoles la semana pasada. Vinieron 4 inspectores, 3 me parece, y era un chofer. Estuvieron ahí esperando porque justo teníamos gente adentro mirando la materia prima. Lo hicimos esperar un poco. Salimos a atenderlo con Germán Jiménez. Nos explicaron que venían a hacer una inspección de las calderas. Nosotros los escuchamos, que venían a ver las fábricas TRC, Celanova y H&M. Le dijimos que, bueno, le explicamos el problema, lo que había pasado, si ellos estaban al tanto, que hacía una semana que nosotros estábamos conformando una cooperativa, que el intendente había cedido a los empleados para que se conforme una cooperativa. Claro, la parcela de la fábrica. Perfecto. Claro. Lo que yo le dije que me parecía raro, que nosotros somos operarios viejos, de 10 años, 12 años, que nos pareció raro que hoy, a una semana de abrir los trabajadores que están conformando una cooperativa, aparecieron hoy. Nosotros, yo hace 10 años que estoy, nunca los vi que vengan a hacer una inspección, y antes había calderas con gas, que éramos calderistas, que nos metíamos a la semana, éramos calderistas sin tener un curso de calderista. Eso no parecía raro, le digo yo, porque a ustedes yo nunca les vi la cara. Durante 10 años nunca aparecieron, nunca se hizo una inspección, nunca clausuraron una caldera, nunca le pidieron al calderista si tenía la matrícula del calderista. Y yo le explico, mira, te explico, le digo, hace 2 años que estamos sin gas, caldera no hay, si querés saber, están las calderas paradas, gas no tenemos un calderín que no es caldera, que trabaja a resistencia, que está hecha la prueba hidráulica en el Ministerio de Trabajo, como que andan todas las válvulas de seguridad. Nos preguntaron por el compresor nos cambiamos de lugar para que los gases no nos afecten a nosotros. El compresor está en un lugar solo, aislado, y el municipio lo dejó en óptimas condiciones para que ese compresor ande y no perjudique a nadie. Germán, ellos cuando, vienen, se presentan, dicen que son de la OPDS, ¿dijeron por qué se acercaron? Si tenían una denuncia, si los mandaba alguien, porque es muy raro una semana de querer poner en funcionamiento las máquinas que ya tengan esta inspección en la puerta. No, ellos dijeron que tenían que venir a cerrar un expediente que tenían con ARIA. Ajá. Acerca de las calderas y de los compresores. Es lo único que nos dijeron a nosotros. O sea, nos resulta raro porque nosotros, como te dijo Marcelo, jamás vimos que vinieran durante 10 años. El audio que esta mañana realizábamos en la radio, en X Radio, que le agradecemos por el material,
donde Marcelo Bruno y Germán Jiménez nos explicaban esta situación que vivieron la semana pasada, donde llamó poderosamente la atención, ¿no? Luego de más de 10 años que por primera vez vengan a la fábrica a hacer una inspección desde la OPDS, cuando en realidad venían por algunas cuestiones que bien lo explicaban, ¿no? Ya no funcionan como las calderas de gas. Y digo yo, a ver, si vinieron del OPDS tan preocupados por el medio ambiente a hacer una inspección en la fábrica, ¿qué pasa con Ecoazul? De ahí que surge el tema para tratar esta noche y de ahí que fuimos a hablar con el concejal del Frente Renovador, Pablo Gianibelli, y también con Ernesto Álvarez, que pertenece a los equipos de trabajo del mismo partido, que nos cuenten cómo está hoy Ecoazul y qué pasó luego de la audiencia pública, uno de los partidos que viene preocupándose mucho justamente por este sector de la ciudad y que lo presentaron desde las propias bancadas. Escuchemos qué fue lo que nos dijeron. Sí, nosotros el espíritu que hubo para proponer la audiencia pública fue de la posibilidad de acercar herramientas para colaborar con un tema de suma problemática para nuestros vecinos del Partido Azul, que tiene que ver no solo con el Ecoazul, sino con los basurales tanto de Chillar como de Cacharí. Como resultado de eso se elevó el informe respectivo, se pusieron a disposición todos los equipos, uno de ellos es Ernesto Álvarez, que hoy está aquí conmigo, y se plantearon soluciones que se podían hacer desde el Estado municipal en las condiciones actuales, con plazos, montos y la posibilidad de la solución del tema. Ante la falta de respuesta en este sentido y el estado en el que se encuentra, estamos terminando de definir una estrategia que sí va a involucrar seguramente alguna instancia judicial, porque nos preocupan 3 temas fuertes. Primero, que está en riesgo la salud pública, claramente no solo de los vecinos que están aledaños a los predios, sino del conjunto de nuestra comunidad. En segundo lugar, el daño ambiental que esto genera periódicamente y que está archiconocido, y seguramente Andrea lo estarán planteando en el programa, vinculado a los efectos que causa todas las problemáticas técnicas específicas del basural. Y en un tercer lugar, algo que me parece que es importante que empecemos a asumir, que es la responsabilidad de los funcionarios públicos, porque lo que estamos viendo en nuestra ciudad, que en este debate que se hace entre políticos periódicamente, lo que nos olvidamos es quién ha pasado por la gestión y quién se hace responsable y da respuestas de esto. Nosotros tenemos un ejemplo positivo en esta materia. Ernesto, desde su lugar y en su momento desde su función técnica vinculada a la temática, ha dado las explicaciones, ha planteado cuáles han sido las alternativas, cuáles han sido quizás los defectos de ese momento en la gestión y cómo se podían solucionar. Y me parece que el ejemplo que tenemos que dar desde lo público es empezar a dar las explicaciones y solucionar los temas. Entonces, por estas razones que te planteo, un planteo de nuestro espacio de un amparo del concejal Urquiza, que creemos que lo estamos reviendo en términos judiciales porque creíamos que se iban a tomar otro tipo de medidas que pasados los meses siguen en el mismo estado y no podemos seguir esperando, ¿no? Ernesto, estamos hablando de un lugar que, bueno, según dicen los entendidos en la materia, nació mal porque tuvo muchos errores desde el comienzo que no se fueron corrigiendo, y a esto se le suma de que verdaderamente no se le da ningún aporte que beneficie, si se quiere, a todas las problemáticas. ¿Tenemos tiempo todavía los azuleños, teniendo en cuenta el programa que ustedes elevaron desde la audiencia pública, de mejorar las condiciones del Ecoazul? Esto siempre lo hemos planteado, digamos, como que la alternativa de un relleno sanitario municipal era factible. El tema de los tiempos es cuestión de comenzar y empezar a aplicar manos a la obra, hacerlo directamente y siempre siguiendo un plan de acción, digamos, ¿no? Un plan de trabajo. Si está el compromiso y se asumen que la necesidad de adecuar eso está, yo creo que sí, que se puede, siempre se puede, digamos. El riesgo que tenemos de toda la sociedad de contaminación cada vez es más grande. Sí, porque al no separarse, al no tratarse, impermeabilizarse el suelo, al no hacerse un control de vectores, hoy en día la población de rata explotó, digamos. Estamos hablando de una población considerable en que se la puede ver durante el día, y si querés podés preguntar a los profesionales, cuando uno ve una rata en el día es porque ya la población ha llegado a unos límites siderales, digamos. Entonces todo esto hace que sí, que la salud de la población se vea perjudicada. En primer lugar, la gente que va a hacer la separación en el lugar, y por otro, la gente que va a disponer residuos en su auto particular, los empleados de Malvinas que van a disponer los residuos que sacamos todos los días, que van hasta allá, en fin. Es un foco de gran problema para la salud pública. Pablo, esto es una decisión política fundamentalmente, ¿no? Lo que tiene que ver con el tratamiento de Ecoazul y la contaminación del medio ambiente. Claramente, hay una falta de decisión política
Hay una falta de visión de los sectores más vulnerables de nuestra comunidad. Yo he tenido la experiencia de los jóvenes, el programa de los jóvenes, los niños, las escuelas que trabajan en el Consejo Deliberante. El cuarto grado de la Escuela 27 trabajó específicamente con un proyecto que a mí me tocó acompañarlos, que era de aquellos que cirujean o que trabajan con la basura, está bien hecho el término, ¿no? Específicamente. Y lo que nos vemos es que a toda esta problemática que estamos planteando, la falta de decisión política lo que hace es afectar a los sectores más vulnerables de nuestra comunidad, así que sería una cuestión más, digo, porque el Estado, nosotros tenemos entendido que lo que viene a hacer es auxiliar sobre todo a los sectores que menos tienen en nuestras comunidades para poder equilibrar y que las condiciones de vida sean distintas. Nos parece que ante esta falta de decisión política, ante los gestos realizados y demás, buscar otro tipo de herramientas para generar la necesidad de que se tome conciencia de la importancia que tiene, de que el funcionario público tiene que dar respuesta periódicamente como lo hacemos nosotros desde nuestro lugar, y que esa respuesta tiene que ser para solucionar el problema a todos nuestros vecinos. Creo que parece algo que está muy remanido y muy utilizado, pero lamentablemente no se aplica el sentido común en esto. El sentido común es que nosotros tenemos que dejar de ser tan discursivos y ocuparnos de los temas que afectan sobre todo a los sectores más vulnerables de nuestra comunidad, porque se contradice con este discurso que se escucha oficialmente, ¿no? Que es un gobierno nacional y popular, que es un gobierno que atiende este tipo de situaciones, y después nos chocamos con la zamba de pozos, con este tipo de situaciones, con la falta de viviendas, con la falta de algunos servicios públicos en los sectores que más necesitan concretamente. El caso del Urioste en estos días también está pasando el barrio Urioste. Digo, se da en todos lados, lamentablemente, esta carencia no solo de planificación, sino de atención del Estado y de intervención del Estado a los sectores que más lo están necesitando. ¿Cuál es el rol de la OPDS en todo esto? Porque es un organismo que debería controlar, ¿sí?, lo que tiene que ver con este tipo de rellenos sanitarios municipales. El OPDS, si el municipio no presentaba en su momento un plan de adecuación a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, podía aplicar de oficio lo que era un plan que tenían diseñado para todos los municipios de la provincia y podían aplicarlo de oficio. Yo no sé cuál es la cuestión de por qué OPDS, mientras estuvo una gestión, venían cada 6 meses o cada 9 meses a hacer una inspección y eran informes lapidarios que se pueden, uno si va a rebobinar al diario local se va a encontrar con esos informes, y hoy en día hace rato tenemos, o sea, certeza de que hace rato que no vienen, con lo cual si vinieran tendríamos que ver qué tipo de informes también, ¿no? Esas son esas cuestiones que hacen por ahí un organismo con una determinada bandería política y cuando una gestión no es de ese partido, ¿no? Esas son esas cuestiones que exceden por ahí un poco lo técnico, pero bueno. Bueno, estamos en una alerta entonces permanente que nos está marcando un foco infeccioso, podríamos decir de alguna manera, pero sin embargo los organismos que se tienen que hacer cargo evidentemente no lo están haciendo hoy, tampoco el municipio. Lo que les queda a ustedes entonces es ir por esta vía judicial. Sí, junto con la vía judicial lo que vamos a plantear es, nosotros también concurrió un senador de la 7ª sección electoral, el senador Coraleco, que es el presidente de la Comisión de Ambiente del Senado de la provincia, que está involucrado muy fuertemente con el tema de los basurales provinciales y esta problemática, y que también está acompañando este proceso, y vamos a tener un respaldo también en términos provinciales desde el Senado de la provincia para poder ver de revertir esta situación, siempre con la voluntad de colaborar, pero la verdad que es cierto que cuando uno intenta colaborar pero no hay respuesta del otro lado, es como una charla en la cual no hay comunicación y hay un ruido. Entonces vamos a buscar las herramientas judiciales respectivas, estamos haciendo ese análisis, vamos a buscar las herramientas institucionales a través de no solo el Consejo Deliberante, sino del Senado de la Provincia de Buenos Aires, para ver de revertir y solucionar, en definitiva, que es el tema. No es discutir entre nosotros, sino ver cómo solucionamos esta problemática que viene de larga data en nuestra ciudad, pero que se va agravando día a día con el paso del tiempo. Escuchábamos de esta manera al concejal Pablo Gianibelli desde el Frente Renovador y Ernesto Álvarez de los equipos técnicos del mismo partido, contándonos acerca de la situación del Ecoazul, donde fue acompañado incluso por imágenes que Tomás Galicho tomó el fin de semana cuando hacíamos la nota, para que todos podamos ver verdaderamente cuál es el estado. De cualquier forma decidimos ir a hablar con el Departamento Ejecutivo, porque incluso, a ver, es fuerte cuando Gianibelli habla de una posible denuncia penal, ¿no?, ante las faltas de
respuesta de los diferentes organismos, fundamentalmente del Departamento Ejecutivo. Por eso fuimos a dialogar con Juan Zuparo, que es el director de Servicios Públicos, y Albino Ponce, que es el asesor de la Dirección de Servicios Públicos, para que nos cuenten cómo se encuentra hoy el relleno sanitario desde la visión, desde el Departamento Ejecutivo, por qué hay maquinaria que está dispersa por diferentes puntos de la ciudad y no están trabajando de lleno directamente en este lugar como fueron presentadas en el veredón municipal, y qué opinan acerca de esta posible denuncia que piensa hacer el Frente Renovador. Bueno, la verdad que Coazul hoy estamos trabajando bastantes, estamos empezando a trabajar con todo lo que es el cerco perimetral que nos pedían los vecinos aledaños. Hemos plantado más de 150 plantas que son ejemplares de olmos negros, y vamos a plantar más o menos unos 600 ejemplares. Ya hemos hecho todo lo que es el cerco perimetral, que era lo que nos pedían los vecinos. Para hablar más técnicamente, te puede hablar Albino Ponce más o menos de todo lo que se está haciendo, el trabajo en sí, lo que se hace en el relleno sanitario. Bueno, Albino, ¿cuál es el trabajo entonces específicamente que se está realizando ya dentro de lo que es el relleno? Bueno, en realidad, como dice Juan, nuestra dirección tiene la responsabilidad de la disposición final de residuos. Dentro del predio tenemos que compatibilizar una serie de elementos, de circunstancias que nos permita disponer la basura como corresponde. En primer lugar, tenemos que decir que desde la creación de Coazul nunca funcionó como relleno sanitario. ¿Qué quiero decir con esto? Es que desde el primer momento, digamos, de los primeros 4 o 5 meses, faltó material de cobertura. Por eso es que uno puede apreciar hoy, a 10 años, que hay una montaña de basura. Si nosotros quisiéramos hoy sanear ese predio, es imposible. ¿Por qué? Porque toda esa acumulación de basura que hay de 3 metros de altura, en algunos sectores, hace la función de colchón, digamos. Si uno pone un topador que pesa 30.000 kilos, lo pone arriba, podemos, y echamos tierra, ponemos tierra sobre la basura, podemos lograr por ahí una mínima compactación. Cuando bajamos la máquina del lugar, otra vez vuelve a tomar su estado normal. Así que lo que no se hizo en un principio es imposible volver a hacerlo hoy. Por otra parte, es imposible subir con camiones, por lo que digo, por la elasticidad que tiene ese volumen, camiones con tierra. Es imposible hacerlo. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es tratar en lo posible de ponerle el material de cobertura que tengamos en todos los sectores que podamos. Fíjense ustedes que la semana pasada tuvimos el topador arriba de la basura encajado, digamos. ¿Por qué? Porque no puede traccionar, por lo que yo les decía hoy. Tuvimos que tirarlo con una máquina para poderlo sacar. Otro de los inconvenientes que tenemos es que a raíz de la cantidad de lluvias se ha negado todo el sector libre que supuestamente tenía el predio para hacer la nueva celda, que por ese motivo no lo hemos podido hacer hasta ahora. Está en trámite la compra de la bomba de achique, está en trámite de compra la membrana, está en funcionamiento el topador nuevo, la pala cargadora nueva que no había, el camión con caja volcadora que también se incorporó ahora. Recordemos que había un camión Mercedes-Benz modelo 65, es el único camión que tenía Coazul. Digo, esto tiene que ver con la operatividad del relleno. No también se ha incorporado, se ha incorporado maquinaria que ha sido presentada en el veredón municipal y sin embargo hay pedazos de las mismas desparramadas por distintos lugares de la ciudad, como es la chipeadora, la cinta transportadora, por ejemplo, que sabemos que es fundamental para los trabajos que hay que hacer allí en Coazul. Bueno, primero, el tema de la chipeadora. La chipeadora está guardada aquí en los galpones del Ferrocarril Roca. Esa chipeadora se compró para utilizarla en primer lugar para el programa de poda de la forestación urbana, que así se hizo. Primero la pusimos en la calle a trabajar y después nos resultaba más fácil, porque si no era muy engorroso trabajar en la calle por el ruido que hacía y por el tiempo que tardaba. La trasladamos al Monte Frutal y ahí mandábamos los camiones con ramas, dispusimos de 4 personas ahí para que chipearan
en las ramas, y ese material, el producido, el chipeado, se dejó acopiado como abono para el monte frutal. Hoy lo pueden ver, eso está ahí. Y la chipeadora, por razones de seguridad, está guardada aquí en los galpones del ferrocarril Roca. Con respecto a la cinta transportadora, también esto lo pueden corroborar en la Secretaría de Obras Públicas, está el pliego de bases y condiciones terminado para el llamado a licitación para la readecuación de los 2 galpones que tiene Ecoazul hoy. ¿Por qué readecuación de los galpones? Porque los 2 galpones que se hicieron, el primero que está de frente a la planta, ahí se depositan alrededor de 3 camiones por día, esto es 16 metros cúbicos por camión, para el laboreo de la basura, que se hace a mano. Hoy, al no tener cinta transportadora, nosotros depositamos los camiones ahí y el personal que se ocupa del reciclado lo hace a mano. Y lo que hay en el parque industrial es una parte del sistema de la planta, que es una estructura de hierro que solamente la podemos transportar con una pluma. Por eso quedó ahí. La municipalidad hoy no tiene una pluma, tenemos que alquilarla para poderla traer. Teniendo en cuenta su experiencia, si hoy tendríamos que decir un porcentaje en el que se encuentra Ecoazul, ¿no? En cuanto a su funcionamiento, ¿qué número diría usted? Siendo realista y teniendo en cuenta, ¿no?, la situación en la que está. Bueno, vuelvo a decir lo que dije en un ¿Funciona, principio. digo, en un 60, en un 40, en un 80%? Un relleno sanitario, vuelvo a decir lo que dije al principio. Se trata de disponer la basura en el lugar y ponerle tierra arriba. Nunca hasta ahora se puso tierra arriba de la basura. Quiere decir que estamos trabajando en un 50%. Bien. Desde el Frente Renovador le decíamos recién, ¿no? Se lo decíamos a Albino, que bueno, presentaron un proyecto, se hizo una audiencia pública, ellos dicen que ustedes no receptaron todas las propuestas y estarían pensando en hacer alguna denuncia penal, por ejemplo, con respecto a esta situación. Sí, se asombra bastante con lo que decimos, pero es lo que están pensando. ¿Qué es lo que ustedes harían al respecto? Digo, ¿leyeron lo que tuvo que ver con la audiencia pública, las propuestas? De hecho, nosotros estuvimos presentes en la audiencia pública, tomamos todo lo que nos dijeron de la audiencia pública y muchas de las cosas de esas nosotros las estamos implementando. No es que nosotros no hicimos oídos sordos. De hecho, yo hace 3 meses fui también a una capacitación que se hizo un congreso internacional en San Juan, donde también trajimos varias propuestas y varias cosas como para empezar a implementar también acá en el relleno sanitario de Azul. Nosotros no hemos hecho oídos sordos a todas las propuestas que nos hicieron desde el Consejo Deliberante. ¿La OPDS se ha hecho presente o cuándo fue la última vez, por lo menos, que visitaron aquí Ecoazul? Sí, la OPDS se ha hecho presente hace más o menos 3 meses y la verdad que dijo que todavía estaba en condiciones, que había lugares en el conurbano que estaban en peores condiciones que el relleno sanitario que se encontraba en Azul. De hecho, yo cuando fui a San Juan también me encontré, no es un poco para salvar en el estado de condiciones que está el Ecoazul, pero sí nos hemos encontrado que hay rellenos sanitarios que están en peor estado que el que está acá en Azul y que están mucho más cerca de la ciudad, que están contaminando mucho más. De esa manera escuchábamos a Juan Zuparo y Albino Ponce desde la Municipalidad de Azul. Hay algo que es real, que es innegable, que no nos podemos hacerlo distraído, y es que este proyecto de Ecoazul estuvo mal desde sus inicios, desde que lo inauguró, y recuerdo las denuncias que hizo en su momento Vecinos por Azul de una inauguración apresurada, de que todavía no estaba en condiciones para poder arrancar. Empezó a funcionar de una mala manera y continuó así durante todos estos años. Lo que no ha podido tampoco esta gestión de José Inza es revertir la situación, es de llegar a punto muerto y volver, ¿sí?, a arrancar de una buena manera. Esto no lo han logrado, las condiciones cada vez están peor y los veíamos en las imágenes que tomaba, como decíamos, Tomás Galicho, que verdaderamente es un desastre hoy cómo se encuentra Ecoazul, y por eso es que lo definimos como un basural a cielo abierto. Y en parte la daba las explicaciones Albino Ponce. Es inaudito que las maquinarias que se presentaron acá en el veredor municipal, que convocaron a la prensa, que le colgaron las banderitas de Gestión Inza y vamos creciendo, a ver, estén desparramadas por la ciudad. Recién, y ahora lo vamos a mostrar, como parte de una máquina que es la cinta transportadora, y lo veíamos en las imágenes, está en el parque industrial, que de hecho, sea de paso, está tapada por los pastos. Es increíble ver al parque industrial
que es solamente pasto. Los pastos están a una altura que verdaderamente uno no lo puede creer. ¿A qué empresario vamos a atentar si lo llevamos a recorrer el parque industrial? Sí, ya sé, me estoy yendo de tema porque verdaderamente hay cosas que no lo podemos creer. Volvemos al relleno sanitario. Partes de la máquina que están en diferentes lugares, lo explicaba Albino Ponce, y que uno verdaderamente dice, bueno, entonces, ¿qué fue? ¿Nos mintieron el día de la conferencia de prensa? A ver, no porque las máquinas no están, pero en definitiva no están trabajando como lo habían dicho, ¿no? Que a partir de ahora se pensaba en Ecoazul, que iba a seguir avanzando, que a partir de ahora sí íbamos a hablar de un relleno sanitario ¿en condiciones de qué? Si las máquinas ni siquiera todavía han llegado a este lugar. Si recién Albino Ponce nos decía, por ejemplo, que 2 o 3 camionadas, como no llegan el trabajo de los recicladores que se encuentran en el lugar, directamente pasan a la celda y son volcadas de esta manera. Que el camión topador no puede ingresar dentro de una celda en el montículo de tierra porque queda encajado. Entonces, verdaderamente estamos mal, ¿sí? Y la presencia de los roedores, lo que decía Ernesto Álvarez, verdaderamente esto habla de una situación que solamente lo único que hace es contaminar para la ciudad. Que en su momento sacamos los basurales a cielo abierto para hacer un relleno sanitario, pero lo que podemos decir es que trasladamos un basural de cielo abierto que estaba en un sector de la ciudad hacia otro sector de la ciudad. Esperemos que le encuentren la vuelta porque verdaderamente necesitamos una solución y estaremos atentos a ver qué hace el Frente Renovador si finalmente termina haciendo una denuncia penal porque consideran que es el único paso que queda, porque aquí hay oídos sordos con respecto a las diferentes propuestas que han surgido, incluso por parte de la comunidad aquí en la audiencia pública. Por otro lado, decíamos también la semana pasada, fue muy importante para los trabajadores municipales porque después de una lucha de prácticamente 20 años se logró derogar la ley 11.747 y se logra instancia de la lucha que llevaron a cabo muchísimos gremios y en este caso, por ejemplo, en nuestra ciudad, con una fuerte presencia del Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul. Es por eso que directamente vamos a dialogar con Omar Varela, el secretario general del STMA, que nos explique qué implica justamente la derogación de la ley 11.747 que tiene que ver con las paritarias municipales, que se derogó justamente en la legislatura provincial donde estuvieron presentes. Incluso, a medida que escuchemos la nota, vamos a ver imágenes de qué manera estuvieron presentes allí en La Plata y de qué manera también se comunicó aquí en nuestra ciudad. Sí, esta ley llevaba 19 años, se trató en el Senado con modificaciones y a las 4:30 de la tarde pasó a diputado y a las 6 menos cuarto, por fin los trabajadores podemos decir que salimos de la esclavitud, de la derogación de la 11.757, que nos tuvo 19 años como esclavos de los intendentes de turno. Y sería muy amplio, pero lo que más resalto para decirte de la ley, que por primera vez en la historia de los trabajadores municipales vamos a tener convenciones colectivas de trabajo y paritarias. Nunca tuvimos los trabajadores ese derecho de poder sentarnos frente a la patronal, al intendente de turno a discutir. Lo otro era por fuerza, por lucha, por voluntad del intendente. Hoy está refrendado en ley. Esto te quiero decir, hoy con esta ley nosotros se conforma un consejo provincial que va a tener el Ejecutivo a través de su gobernador, un intendente de cada regional y el consejo directivo nuestro, y 2 veces al año se juntan para hablar temas generales. Pero después cada uno tenemos la arma y en la capacidad y en la habilidad de cada ciudad discutir lo nuestro. Hoy el sueldo mínimo vital y móvil nosotros ya lo aprobamos y muchos compañeros de diferentes ciudades no lo tienen. Entonces hoy con esta herramienta lo van a poder discutir y bueno, y hoy nosotros lo sacamos por 35 horas, cuando realmente por ley es 44 horas. O sea que, por eso decíamos en un paso que salió a saludar al intendente y hablar, porque hay cosas, cuando son cosas buenas para los trabajadores reconocerlo, quizás mañana pasado estemos discutiendo y movilizando otra cosa, pero hoy el 3% el intendente lo dio por voluntad, ya es ley, no te lo pueden sacar, antes sí, el Consejo del salario a través de las convenciones colectivas de trabajo. Y bueno, y nuestro sindicato tiene una pimienta especial porque sí va a ser el ingreso por afiliado cotizante. Hoy tenemos la mayoría, como si fueran los concejales, cuando entran por proporción va a haber una tabla, y el Ejecutivo son 10 en el Consejo, 5 del Ejecutivo y 5 de los gremios.
y ahí se va a hacer un prorrateo para ingresar a defender a los trabajadores. Hoy los trabajadores, por ley, dice que a igualdad de trabajo, igualdad de condiciones, igualdad de remuneración. Antes vos hacías expediente, discutía, pasaba. Hoy el marco de la ley, hoy tenés una herramienta. Podríamos decir que, o sea, hasta la derogación de esta ley ustedes quedaban, ustedes como empleados municipales, como gremios, en la buena voluntad de los intendentes, hoy están amparados por una ley. Pero por supuesto, vos recordarás la lucha tan fuerte, por eso yo le decía a Espitale que estuviera presente, porque cuando fue secretario adjunto me acompañó en toda esta lucha y estuvo en el Consejo. Cuando el Consejo aprobó los 350 pesos y Duclos lo derogó, ¿te acordás vos que no lo dio? Bueno, hoy por ley lo discutía abajo y lo tenés. Hoy el 3% entraba otro intendente y te lo podía sacar, como lo hicieron, que nunca nos dieron. Hoy está marcada la ley. Hoy estamos igual a muchas federaciones que tienen sus paritarias y en lucha y tienen herramientas. Hoy el trabajador, estábamos en disponibilidad permanente, absoluta y relativa. Hoy te trasladaba y no tenía derecho a defensa. Hoy te tienen que iniciar un sumario, te tienen que demostrar por qué te trasladan y además el trabajador tiene derecho a defensa. O sea, se inicia un sumario donde el compañero tiene defensa. Hoy no la tenían, no la tuve yo cuando me trasladaron a 3 lugares diferentes, siendo secretario general y con tutela sindical. Yo sabía que decía, para englobarlo, Andrea, cuando un intendente, un gran intendente, para mí el mejor, como fue Rubén César de Paula, nos dio la primera ordenanza, que fue el estatuto, la 1101, hasta el 95 disfrutamos muchísimos beneficios y lucha para los trabajadores. Del 95 al 2014, esta nefasta ley que nos destrozó, y hoy empieza otra historia. Yo le decía a los pibes jóvenes, a los de juventud, a los nuevos, ustedes la van a ver dentro de 3 años, 4 a vivir. Por eso muchos hoy no entendieron qué es. Hoy nosotros aprendimos y muchos a vivir con esa nefasta ley de lucha y de lucha. Hoy tenés herramientas legales de sentarte a hablar y a discutir con la patronal. De esta manera escuchábamos a Omar Varela, entonces obviamente más que feliz con esta noticia que tiene para brindarnos a todos nosotros después de una larga lucha, ¿no? Decíamos casi 20 años que vienen justamente pidiendo por la derogación de esta ley, la 11.747, y que finalmente se logró, ¿no? Estuvieron allí en La Plata, estuvieron aquí en nuestra ciudad, veíamos las imágenes y me parece que es un buen año que cierran los trabajadores municipales aquí en nuestra ciudad. A partir de ahora, los derechos de los trabajadores municipales, muchos de ellos es ley y los municipios se tendrán que atener a ello y ya no van a depender la suerte de los trabajadores de cada una de las municipalidades del color político que le toque gobernar cada una de las comunas. Así que ha sido una noticia muy importante para ellos y lo queríamos compartir con todos ustedes. A pesar de haber sido un fin de semana largo donde hubo poca actividad, teníamos muchísimo para compartir y dejar plasmado en la noche de hoy en Banca 19. También la semana pasada desde el Partido Socialista se dio a conocer de que se eligieron ya algunos candidatos de cara a lo que va a ser las elecciones 2015. Y en este caso le propusieron al doctor Eduardo Lapenta para que sea el precandidato a intendente de la ciudad por parte del Partido Socialista y también a Eliseo Lafuente para que sea precandidato a concejal, también del mismo partido, obviamente del Partido Socialista, en el marco del Frente Amplio UNEN. Una noticia que, si bien para muchos no nos llamó la atención porque eran uno de los posibles nombres, ya el Partido Socialista decide jugar de lleno y dar a conocer cuáles son los candidatos. ¿Qué respondieron ellos? ¿Aceptan o no estas candidaturas? Lo tenemos aquí en Banca 19. Bueno, como te decía recién, yo acepto porque considero que uno tiene que asumir las responsabilidades para eso y hacer compartido para participar y para asumir lo que el partido considere conveniente. En cuanto al desafío, yo creo que el desafío en sí mismo no es tan grande si uno entiende que tiene que trabajar con la comunidad en un esquema de democracia participativa. Si uno realmente se rodea de la gente valiosa que hay en Azul, que tiene iniciativas, que tiene proyectos, que tiene conciencia social, yo creo que no es tan difícil. Lo que me parece es que a veces las gestiones se terminan encerrando dentro de una facción de pequeños amigos o de pequeñas agrupaciones y en definitiva esto lo torna mucho más difícil
y también una concepción distinta del bien común, o sea, de poner el bien común por delante de los intereses particulares. Eliseo, bueno, en su caso ya ha sido candidato a concejal por el Partido Socialista, un socialismo que viene creciendo y que hoy ocupa una banca a través de Erika Torena, y en este caso la posibilidad de seguir pensando en estos cargos que son tan importantes. Sí, es verdad, creo que es la tercera vez que voy como candidato a concejal y la verdad que agradecido a los compañeros que en las asambleas que realizan, donde nos piden a Eduardo, tanto a Eduardo como a mí para ser candidatos, nos ponen muy contentos y como decía Eduardo, es una responsabilidad muy grande. Es la tercera vez que voy como candidato a concejal y bueno, tratar de ver que podamos trabajar en el 2016 con los proyectos que ya en su momento, en el 2011 habíamos presentado en las elecciones de candidato a concejal, que también fue Eduardo, donde tuvo la posibilidad de ser ingresar al Consejo Erika Torena y que algunos proyectos hemos presentado. Bueno, trataremos de que aquellos que no hemos podido sacarlo a través de la banca, tratar de sacarlo en el 2016. Es un desafío importante, un desafío muy grande. Y a prepararnos para poder trabajar en el Consejo, ¿no? Lo interesante que presenta en este momento el Partido Socialista es que no solamente se centra en la figura del precandidato intendente, como pasa con muchos partidos, sino también a concejales en una lista que viene toda junta, en realidad, ¿no? Donde la gente observa más generalmente el candidato a jefe comunal, pero también hay que tener muy en cuenta el Consejo Deliberante como uno de los poderes del Estado y porque tenemos hoy el reflejo de lo que implica muchas veces no darle la importancia que se merecería. Sí, es verdad, generalmente se habla del candidato a intendente y no se habla de la candidatura de los concejales. En este caso los compañeros consideraron que, además del lugar que a mí me proponen como candidato a concejal, también otros compañeros dentro de la lista, que por supuesto los nombres hoy no los tenemos, que son muy importantes, de mucha capacidad para estar dentro del Consejo, también los proponen. Y la verdad que sí que es una novedad. Consideramos que el tema del Consejo Deliberante es muy importante, por eso los compañeros nos proponen de esta manera, ¿no? Candidato a intendente y candidato a concejal. Eduardo, a ver, dos análisis cortitos, obviamente. Por un lado, ¿qué municipio dejaría INSA, en este caso en particular, al terminar su mandato? Y por el otro lado, bueno, ¿cuál es la relación dentro del Frente Amplio UNEN, ¿no? En el marco de estas precandidaturas? Y el municipio que va a dejar es muy complicado, no solamente por cuestiones de deudas, que finalmente no sería lo más grave, sino porque el conjunto de prácticas que ha hecho adentro del municipio ha generado un deterioro muy fuerte en términos de trabajos, en términos de experiencia, en términos de ordenamiento de recursos humanos, que es el instrumento fundamental. O sea, el capital humano es el más importante desde el punto de vista del municipio. Eso hay que recomponerlo con planteos básicamente de igualdad, de idoneidad, de darle la posibilidad a la gente que ingrese básicamente por concurso, de darle la posibilidad a la gente de que ascienda por concurso. A partir de ahí se va a componer algo que tenga cierta estabilidad, que tenga una perspectiva de futuro. Me parece en este sentido, digamos, que es interesante trabajar en pos de una municipalidad que se consolide realmente y no que sea simplemente una especie de marioneta que se va cambiando con cada gestión, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del Frente UNEN, yo tengo la impresión de que el Frente se está consolidando, aunque en estas rispideces pareciera que no. Es decir, la ida de Gallego lo que está marcando claramente es que más allá de los valores que ya tiene desde el punto de vista republicano y también de algunos rayes que tienen la forma que tratar los demás socios, lo que está definiendo claramente es que este es un espacio de centro-izquierda y que al lado de la problemática de la República, de las instituciones, tenemos también un eje importantísimo en materia de desigualdad económica a mejorar, o sea, a mejorar una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, y aquellos para los cuales esto no es tan importante, creo que se tienen que ir yendo, como está pasando con Lilita, ¿no? Eliseo, ¿cómo ha sido la convivencia dentro del Frente Amplio UNEN aquí en el Consejo Deliberante, teniendo en cuenta, bueno, que Erika asumió, ¿no? Hace, bueno, prácticamente 2 años ya, y bueno, y el socialismo empieza a formar parte más concretamente en el Consejo Deliberante? Sí, hemos tenido varias reuniones, hemos juntado dentro del Consejo Deliberante, seguramente no la cantidad que necesitaríamos que fueran, pero bueno, algunas hemos tenido. La convivencia normalmente es buena ahora. En el momento de algunos proyectos que nosotros presentamos,
nos encontramos por ahí con alguna diferencia, ¿no?, dentro del frente, dentro del interbloque, que es muy notoria, con lo cual bueno, lleva a que no podamos ponernos de acuerdo en una serie de cosas. Dice que la persona es el reflejo del partido. ¿Considera que José Insa ha sido el reflejo del Frente para la Victoria? Es que el peronismo tiene una gran dificultad, que tiene una estrategia de poder y en definitiva en esa estrategia de poder a José lo eligen por no ponerse de acuerdo entre los demás candidatos posibles. Y entonces lo que quieren hacer es dominarlo, quieren incorporarle, esta es la interpretación mía, y él se sobrepone a esto marcando su propio autoritarismo. Quiero decir, en cierto modo, digamos, en un partido orgánico, para no hablar de los otros, como es el socialismo, en el cual discutimos todo, debatimos, tenemos un mecanismo democrático de toma de decisiones, se incorpora a la concejal en este caso y ella representa al partido en las votaciones y en los proyectos que presenta y a su vez nos da cuenta, nos rinde cuentas de lo que ha hecho y de qué forma se pudo desenvolver. Y que además tenemos transparencia, lo hemos mostrado, por ejemplo, durante la campaña electoral, mostrando hasta el último peso que hemos gastado, estamos permanentemente abiertos al debate a través de debates de candidatos y demás. Quiero decir que es una trayectoria que después se refleja en la gestión de gobierno, o por lo menos así lo entendemos nosotros, porque las experiencias de gobiernos socialistas e incluso de legisladores socialistas son del mismo tenor. De esta manera entonces escuchábamos al doctor Eduardo Lapenta y al secretario general del Partido Socialista, Eliseo Lafuente, quienes aceptaron esta propuesta del Partido Socialista. Nos acaban de decirlo, por lo menos en la nota que realizábamos. Así que bueno, ya empezamos a hablar de posibles candidatos, ¿no?, de cara a lo que van a ser las elecciones 2015. Después danzan nombres muchísimos. Por ejemplo, el nombre de Claudio Molina dentro de lo que es el grupo del duclosismo, como se lo dice, es decir, del GEN. El del doctor Juan Sáenz dentro de la Unión Cívica Radical, nombres que suenan, que no están confirmados y que irían a una posible interna en las PASO, justamente con el doctor Eduardo Lapenta de cara a lo que son los candidatos, por ejemplo, o los precandidatos a intendente. Después suenan mucho también la posible reelección que iría a buscar el propio intendente José Insa dentro del Frente para la Victoria. No se descarta el nombre de José Rodríguez Silveira también dentro de lo que es el ciolismo hoy con la agrupación que llevan adelante. Tampoco está descartado la figura de Hernán Bertelis, que él incluso ha dicho sus apetencias a llegar a ser precandidato nuevamente a intendente para la ciudad. También se nombra mucho lo que es la figura del diputado provincial Mario Caputo, ¿no?, en la rama de Randazzo, pero son todos nombres que suenan que no están confirmados. Los únicos que confirmaron ya es el Partido Socialista. Eso es interesante porque más allá de conocer los candidatos, seguramente ahora se aboquen más a tener diferentes propuestas. Yo creo que nos hace falta eso, a los ciudadanos de Azul también. Escuchar propuesta, qué es lo que quiere cada partido con respecto al futuro de nuestra ciudad. Y también me parece un dato que no es menor, que más allá de haber elegido la figura a intendente, ¿sí?, como recae en la figura de el doctor Eduardo Lapenta, también es importante que se empiece a ver quiénes son los posibles candidatos a concejales, como en este caso es Eduardo Lafuente. Eliseo Lafuente, porque generalmente todos nos vamos atrás y nos enceguecemos con los posibles candidatos a intendentes y dejamos de un lado lo que tiene que ver con el Consejo Deliberante. Y después las consecuencias son estas, cuando a veces hablamos de consejos deliberantes que no están a la altura de la circunstancia de la realidad de lo que pasa en la ciudad. Por eso, a estar atento, elegir el candidato a intendente es fundamental porque va a dirigir los destinos de la ciudad, pero también elegir los candidatos a concejales es fundamental porque es otro de los poderes del Estado y tiene mucho peso en lo que implica cualquier ciudad. Y hasta acá le decimos gracias por haber formado parte de Banca 19. La verdad que tenemos muchísimo material para compartir con todos ustedes y todo lo que va surgiendo, pero seguramente el próximo martes a partir de las 22, como siempre, nos volveremos a encontrar, por lo menos si todo está bien, y las reiteraciones los domingos a partir de las 20. Chau, gracias por formar parte de Banca 19.